Bueno, vamos a comenzar con los tipos de redes informáticas, ¿sí? Vos tenés diferentes tipos de redes. Las más conocidas, las más usadas hoy en día son el tipo LAN, el tipo MAN y el tipo WAN. El tipo LAN es un tipo de red de área local, ¿sí? Un tipo de red privada. El tipo MAN es un tipo de área metropolitana, un tipo de red de área metropolitana. Y el tipo WAN es un tipo de red de área de redes, ¿sí? Hay otro tipo de redes, como por ejemplo la tipo PAM, que es red de área personal, y otras más, pero no tan utilizadas como estas tres y no tan conocidas hoy en día como estas tres. Hoy vamos a empezar con el tipo de red informática tipo LAN, ¿sí? En la clase anterior yo te mostré diferentes diapositivas, diferentes imágenes sobre el tipo de red LAN y explicamos un poquito en qué consistía cada una de ellas y los diferentes dispositivos que estaban dentro de la misma. Quiero aclararte que después de la presentación de estos tipos de redes te voy a pasar a explicar qué es cada tipo, qué es cada dispositivo de lo que estamos viendo ahora, como por ejemplo esto, un router, un modem, después lo que es un switch, lo que es un hub, etcétera, etcétera. Quiero mencionarte que el tipo LAN, que es un tipo de red de área local, no solamente tiene que estar conectado por a través de un cable, ¿sí? También existe lo que sería el tipo de red wireless LAN, entra dentro de la configuración general que se le da a los tipos de redes, como la LAN, ¿sí? Y decirte también que en este caso, cuando se trabaja con un modem o un router, se trabaja a diferentes frecuencias, a diferentes bandas, como lo que son, por ejemplo, los 2.5 GHz, perdón, los 2,4 GHz y los 5 GHz. Dependiendo qué tipo de configuración tengas, es dependiendo qué tipo de banda o sector vayas a utilizar. Sabiendo que los 2.4 GHz va a tener una amplitud de onda un poco menor, por ende vas a tener una longitud en la recepción y el envío de datos a mayor distancia. Cuando se empieza a trabajar con este tipo de tecnologías, hoy en día está muy utilizado lo que es el cable de fibra óptica, que también te lo voy a explicar más adelante, y el cable de fibra óptica generalmente te viene desde la trama principal a tu casa y después de tu casa se diversifica con este tipo de red que es un wireless LAN. Ahondando un poquito con este tipo de topología, fíjate que caemos en la imagen que te mostré el video anterior, ¿sí? En el cual ya empezamos a ver diferentes tipos de cosas. En este caso, un tipo de conexión inalámbrica con este router que te muestra acá. La diferencia que este router lo que te provee es la señal inalámbrica y este modem no te la provee, ¿sí? Esto es un tipo de topología antigua en el cual se incluía el modem y el router. Hoy en día el modem router viene en uno solo. Y este tipo de señal, que te la acabo de explicar recién, con diferentes bandas, a los 2.4 GHz, a los 5 GHz, va a emitir diferentes tipos de señales, diferentes espectros para que los diferentes dispositivos se conecten a la misma y se pueda intercambiar lo que serían los paquetes de data, ¿sí? Los frames. Entonces, cuando vos tenés un tipo de conexión, tipo LAN, una red de área local, vas a tener, como te dije, cableado o no vas a tener cableado. Este tipo de cable que ves acá, los diferentes cables que se conectan a los diferentes ordenadores, a las diferentes CPU de los ordenadores, se llaman cables de red Ethernet, cable de red RJ45. Se le dice RJ45 por el tipo de ficha que tiene en la unión del cable mismo y la ficha. Tiene que tener un tipo de diseño específico, va a tener diferentes tipos de cables para diferentes tipos de voltaje y a su vez diferentes tipos de uso. Para poder hacer este tipo de cableado uno tiene que conocer cómo son las conexiones entre los diferentes cables, los diferentes terminales de los cables, para que pueda así poder transmitirse de forma eficiente y eficaz los diferentes datos. Este tipo de cable, si vos te fijas acá, se diversifica por diferentes puntos. Y me vas a preguntar por qué se diversifica. Bueno, porque imagínate que vos en este caso tenés dos notebooks, tenés un celular cerca del router, pero si vos tuvieses este tipo de computadora, estas dos Mac, esta PC, en un primer piso, en un segundo piso, vas a tener una señal mucho más eficiente, justamente porque la distancia desde el router hasta esta máquina, hasta este dispositivo, es muy grande. Y no solamente eso, porque sea la distancia, sino sea los diferentes objetos que tengan que atravesar las diferentes ondas que emite este router. Para que esto no suceda, para que no se rompa la señal, para que uno no se quede sin internet, se conecta los diferentes cables RJ45 de Ethernet. Tenés diferentes categorías, categoría 3, categoría 5, etcétera, etcétera, dependiendo qué tipo de velocidad, ancho de banda y otras características más vos quieras tener en tu red y en tu conexión. Entonces, este tipo de switch, por ejemplo, puede tener una interconexión con otro switch. Fíjate que este cosito azul,
se interconecta con este cosito azul, y a su vez este switch puede tener una derivación a diferentes tipos de dispositivos de impresión, en este caso 3, y este switch puede estar en un tercer piso, un cuarto piso, un quinto piso, no importa. Cabe destacar que este tipo de red LAN, se utiliza para no más de 800 metros de distancia entre diferentes dispositivos, justamente por la eficiencia de comunicación y la pérdida de datos a través de este tipo de cable RJ45. Cuando este tipo de cable RJ45 se quiere ampliar lo que sería las diferentes tramados de datos entre un punto y otro punto, se utiliza lo que sería un repetidor, justamente para que no se pierda ese tipo de señal. Por ende, este tipo de red no se puede ampliar a más de 800 metros. Cuando vos tenés diferentes conexiones en diferentes puntos, puedes tener diferentes tipos de red LANs, como por ejemplo acá tenés un servidor, tenés una impresora y tenés un tipo de red LANs. Acá tenés otro tipo de red LANs interconectados en diferentes computadoras, y acá tenés otro tipo de red LANs conectado con diferentes impresoras. Así que bueno, esto es todo por hoy con el tipo de red de área local. En el próximo video vamos a ver lo que sería la red de área metropolitana.